Hola, buenas tardes a todos. Damos gracias a Dios que hasta aquí nos ha cuidado. Quiero en este momento pues continuar con el tercer estudio de los matrimonios. Y pues tiene como título ¿Cómo se revela el amor? Es importante porque tenemos que tener en cuenta qué es el amor y cómo nosotros podemos estar seguros de que tenemos el amor en nuestras vidas. Comienzo diciendo que el amor se revela como una grandiosa e inexplicable sensación de emoción intensa que mueve con profundidad los sentimientos y produce en nosotros un nerviosismo, alegría, gratitud, y se expresa cuando surge ese deseo intenso de tener una genuina relación para proveer cariño, ternura, calidez, protección e intimidad hacia la otra persona, hacia la nación, hacia un animal, hacia todo. Eso es algo que es intenso y es una necesidad. Cuando esto surge, uno dice verdaderamente tenemos amor. Todo ello y más se sienten para demostrar aprecio. Si usted quiere que la otra persona se sienta siempre apreciada, ¿verdad? O lo que sea. Hablábamos de los animales, aún las plantas, tener amor a la hora de cultivar, tener amor en todo lo que se hace, en todas las cosas que hacemos. Eso es algo increíble porque va produciendo siempre emoción y gratitud. También tenemos que sentir aprecio y sentimos también la necesidad de guardar eso para nosotros, de protección y también de intimidad cuando ya se trata de una pareja, ¿verdad? Y eso es algo que van haciendo y esa necesidad se va multiplicando. Por tanto, en mi opinión, podemos decir que el amor es un sentimiento más maravilloso y que ese sentimiento que usted puede sentir constantemente en usted es con acción inmediata. Y es un sentimiento que se hace siempre más profuso, que uno lo desea. O sea, produce y produce, no se cansa, es constante. Sin embargo, lamentablemente, y ya hablando de los matrimonios, al pasar de los años, ¿verdad? Por alguna razón se va declinando estas cosas y se van descuidando. Y es que comienza un desafío para los matrimonios, no importa, porque hay varias razones por las cuales usted se casó. Aquí estamos hablando de la razón real del amor, cuando podemos decir que es por amor, cuando podamos decirlo, pero que no solamente lo estamos diciendo, sino que lo estamos viviendo, cuando es una realidad, cuando no es solamente palabras lindas que salen. Y eso hace de que para poder mantener vivo el amor, se necesitan hacer varias cosas constantemente. Se necesita, en primer lugar, mantener intimidad. La intimidad hace el compromiso. Hoy en día todo el mundo dice una buena comunicación. No, es importante. La comunicación es lo más importante, es la base de todo. Porque la comunicación permite, ¿verdad?, a todo el mundo, pues, encontrar un punto. Sin embargo, el deseo, ¿verdad?, la pasión, la entrega, el compromiso y eso de estar en intimidad, de sentir esa necesidad es lo que hace que puede mantener vivo el amor. Porque sin pasión, sin entrega, sin compromiso, sin deseo de intimidad, entonces es lógico que se pierde el amor. Y lamentablemente, en estos tiempos en que también el amor se busca por internet, sí, he conocido personas que les ha resultado, porque bueno, cristianos incluso, porque han encontrado a la persona ideal. Ideal
no porque cumpla el 100%, por supuesto, sino porque se comunican, pero además de comunicarse han ido creciendo y han ido ayudándose mutuamente, porque es el principio. Recordemos que como cristianos, Dios, cuando creó el mundo, también, después de eso, vino Adán y vio que Adán estaba muy ocupado, pero no había nadie que lo ayudara. Conforme a lo que dice la Biblia, hizo caer a Adán en un profundo sueño, sacó una de sus costillas y de ahí hizo a la mujer. Ahora, tengamos en cuenta que él estaba solo. Por lo tanto, dice la Biblia que no se halló ayuda idónea para Adán, y Dios, como creador, como benefactor, dijo: pasa algo. Ya al crear de la costilla de Adán a su mujer, a la mujer, ya luego, y poner en el aliento de vida, pues comenzó, ¿verdad?, esa relación. El hombre la conoció y por supuesto Adán dice: ahora, ¿verdad?, es hueso de mi carne, hueso, y será llamada varona. Ya después, bueno, Eva, todo lo que tenemos la Biblia, conocemos. Sin embargo, quiero ir a ese principio, porque la mujer fue hecha como ayuda idónea. Por eso hemos estudiado y tenemos que entender que la Biblia nos dice que el que haya mujer, ¿verdad? El Proverbio 18, 22 dice: el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. Sí. El que haya esposa, el que haya mujer para compartir su vida, para juntos salir adelante, amén. Es la Biblia lo que le enseña. Claro, hace ya, desde el siglo pasado, tal vez desde los años 50, comenzó esta teoría debido a la falta, por supuesto, de Dios en el mundo y a todas estas circunstancias en la cual el mundo pues también comenzó a tener la independencia, el feminismo y todas estas cosas. Pues la mujer tuvo la necesidad de ponerse a trabajar, porque ya no era el amor la base por la cual las personas tenían los hijos, y ahí es el fallo. El sexo fue dado por Dios, ¿para qué? Para tener hijos. Hoy el sexo es usado para sentirse bien, es cualquier cosa, para mucho menos para lo que enseña la Biblia. Y yo quiero hablarles de eso. Dice así, en Génesis 1:28, les aconsejo a que los que no saben, pues que lo lean, pero el sexo fue dado para eso. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Había un propósito. Estaban Adán y él solo, y Dios dijo: únanse. Y la única manera era de que pudieran hacerlo, por supuesto, de fructificar y multiplicar, la bendición de tener hijos, dado a Eva, ¿verdad? Ese es un bien dado por Dios también. Pues era algo que ya venía con un propósito: llenar la tierra y sojuzgarla. Y varias cosas más, o sea, todo había sido puesto o ha sido puesto bajo la mano del hombre. Por eso hoy pues los hombres podemos tener dominio sobre los animales, domesticarlos, en fin, animales. Pero solamente nada que ver sobre las demás cosas que hoy también el hombre quiere controlar, pero no es importante hablar de eso. Yo me enfoco más bien en la relación. ¿Por qué sabemos eso? Es para el sexo, y el sexo fue dado para procrear, claro. Por eso tenemos un límite. Ya después que se pasa ese límite para algunos, pues se busca la manera, pero oficialmente no forma parte de toda la unión y el matrimonio. Hay un día en que ya el sexo, pues, no tiene ese papel fundamental para procrear. Pero bueno, aún está dado por Dios
para quien tenga el deseo, pues puedan disfrutarse, porque eso es lo correcto, ¿verdad? Que el hombre disfrute a la compañera de su juventud. Aprendemos ahora en Génesis 18 ahí mismo, pero del 11 al 12 dice: y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, pues Sara entre sí se rió, pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi hijo Señor. Dios le había prometido que ellos iban a tener un hijo. Hicieron mal, fueron a tener el hijo por medio. Sara le dio, ¿verdad?, a la criada, en fin. De ahí vino Ismael. Al final entendemos esto: después que he envejecido, 99 años tenía Abraham. Sara también. Dice que había perdido la costumbre de las mujeres. Ya ella no tenía menstruación. Por lo tanto, no podía fecundar. Entonces era algo imposible. Ya después Dios se manifestó y le dijo que sí era posible. Lo que quiero que entiendan esto: después que he envejecido tendré deleite. Ya no era necesario a la edad del uno y del otro pues tener sexo. No sentían esa necesidad. Bendigo a aquel, o Dios bendiga a aquel que siente ese, para tener pasión. Pero el propósito es ese. Por eso la mujer pierde en un tiempo de su vida, ¿verdad? Deja de ovular, pierde la menstruación, no menstrua más. ¿Por qué? Porque ya pasa, ¿verdad?, su función en el sexo, ¿ok?, de procrear. Pero, claro que sí, todos nos sentimos jóvenes y, por supuesto, aunque pase el deseo en el tiempo que ya ha pasado, se mantiene. Esto es algo importante que Dios nos revela a nosotros. Ahora, va a ser importante, nos dice en Marcos 12:25, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamientos, sino serán como ángeles que están en los cielos. Vemos que después en el cielo ya no habrá necesidad de sexo, ¿verdad? Porque seremos como los ángeles. Los ángeles no están definidos por sexo, ¿verdad? Son solamente ángeles. Y nosotros como hijos de Dios tampoco estaremos definidos, ¿verdad? Porque no habrá necesidad de tener sexo. Dice, no habrá necesidad, no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Es lo que dice la Biblia. Hablar más de lo que dice la Biblia es especular y por lo tanto es algo que no aprueba Dios. Ahora, volviendo a Proverbios 18:22, sí, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Qué podemos entender? Entendemos que cuando nosotros hallamos una mujer y esa mujer es conforme al plan de Dios y nosotros podemos sentir todo lo que habíamos explicado arriba, ¡qué bendición! Es una bendición porque es algo que va a producir en usted un bienestar y lógicamente tendremos el bien de Dios porque se podrá procrear o estar juntos. El principio es para que el hombre no esté solo. Sé que no todos los matrimonios tienen el bien de tener hijos propios, algunos tienen que adoptarlos, o otros no han tenido el bien, son estériles, tanto el hombre o la mujer, en fin. Pero aquí el hecho no es importante. Lo importante es que cuando usted encuentra esposo o esposa, hallamos el bien. Y hay consejos para que podamos nosotros recibir el bien de Dios. ¿Qué espera Dios de los hombres? Dice, vosotros marido igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuál es el propósito de tener una mujer? ¿Cuál es el propósito de tener una relación? ¿Cuál es el propósito por lo cual nos casamos, decidimos unirnos en matrimonio voluntariamente con alguien? Digo voluntariamente, es conforme a lo que enseña Dios.
¿Qué vino a ser tu esposo o tu esposa? ¿Una necesidad o una bendición? Y es ahí donde estoy llamando a los matrimonios a que podamos revisarnos y podamos cambiar. Si ha sido una necesidad, pues va a faltar esto que dije. La intimidad, va a faltar el deseo de intimidad, el deseo de comunicación, va a faltar la pasión. Se va a morir todo. Se va a morir. Porque, no va a morirse como algunos dicen porque nunca estuvo. Y lo que no está, no puede morirse. Si no hubo pasión, si la relación de ustedes, o nuestra, no es por pasión, no es por deseo, no es por gozo, si nos hemos casado de manera incorrecta, estamos haciéndolo mal. Y por supuesto, habrá estorbo en nuestra relación. Si no tratamos, ¿verdad?, a la esposa como vaso más frágil, si no somos sabios con ella, si no las cuidamos. ¿Qué se hace con algo frágil? Se cuida para que no se rompa, ¿verdad? Si no estamos pendientes a sus necesidades espirituales, pero también físicas y materiales, ¿de qué va a ser? ¿Con qué propósito la tenemos? ¿La hemos tenido con propósito de qué? Y es algo importante y quiero que meditemos. Por eso estoy ayudando con estas lecciones a los matrimonios, para saber el motivo, la intención por lo cual un día decidí casarme. Claro, pueden haber cambiado las cosas, Dios puede cambiar, yo sé que es así, lo he visto, pero hay que ir al principio para pedirle a Dios. Es por lo cual hoy los matrimonios, incluso en el cristianismo, en la iglesia, no perduran. Porque faltó el ingrediente principal: la espera, la confianza y la bendición de Dios, porque no se casaron tal vez con todos los motivos adecuados. Fue una solución, una presión social, una necesidad a cubrir. Pero bueno, en Cristo hay solución. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es un compromiso. De lo contrario, dice la Biblia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Claro, para Dios es lo mismo. Tal vez si la mujer no fue de esa misma situación, tal vez las oraciones tienen estorbo. Es algo que tienen que meditar y encontrar. Mi deseo es proponerles, ¿verdad?, estas enseñanzas para que ustedes puedan encontrar la razón. La razón siempre es la suya, no tiene nada que ver con Dios. Claro, si desconocía eso, bueno, arréglelo. Otra cosa importante, 1 Timoteo 5:8 es una enseñanza general que el apóstol Pablo, ¿verdad?, Dios por medio del apóstol Pablo da a la iglesia. Y dice así: porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La responsabilidad de sostener la casa es la del hombre, no es la mujer, por supuesto. Los tiempos han cambiado, la Biblia no ha cambiado, la palabra de Dios no ha cambiado, pero particularmente se trata de eso. Vivimos en tiempos en que se dice, todo es a la mitad, es de dos. Pero ¿están haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios o están siguiendo su propio sueño, su propio propósito? Aún en el matrimonio hay esposas o esposas que tienen su propio plan. No se han unido realmente. Cada uno tiene su propio recurso, su propia decisión. Cada uno tiene su propia meta. No es una meta en la que los dos están involucrados. ¿Pueden entender esto? Dios está diciendo que el hombre se casará con su mujer, dejará el hombre a su padre y su madre, le enseña la palabra de Dios, y se unirán y será una sola carne. Si el propósito por el cual ustedes han decidido unirse en matrimonio es solamente un deseo carnal,
es un pensamiento, es una idea, es una necesidad que va a suplir, pues va a formar parte, lamentablemente, no sé, de los millones de personas que se unieron y se desunieron. ¿Por qué? Porque no estaba el conocimiento de Dios total, o no está la bendición de Dios. No quisieron tomar la decisión porque fue así. Y eso es la causa. Cuando Dios no es el que provee y cuida el matrimonio, todo está mal. Cuando Dios no es el que suple, cuando los motivos del hombre son contrarios a lo que dice Dios, claro, hay problema, y hay mucho problema. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, pero volviendo siempre a lo que enseña. Algunos consejos, ¿verdad?, que he encontrado, de los cuales también he puesto en práctica, y otros, o sea, ayudándole también a los demás. Número 1, si están en Cristo, somos nuevas criaturas. Aprendan de Dios, busque consejo de alguien que le ayude en la iglesia, que le enseñe cómo ser cristianos puros, cristianos entregados, cristianos que reciban el bien de Dios y vivan esposos, como matrimonio, como personas de bien. Si aún no tiene esposa, esperen en el Señor, no se desespere, o esposo. Algunos consejos: comuníquense. La verdadera intimidad de la pareja se realiza cuando se comuniquen, claro. Es importante. Alguien hace muchos años me enseñó que cuando el matrimonio tiene problemas, lo mejor es discutir los asuntos en el cuarto, irse para el cuarto, encerrarse, desnudarse como Dios lo trajo al mundo, orar, y ahí pues hablar, ¿verdad?, acerca de sus problemas. Es imposible, ¿verdad? Si hay pasión, como dice el dicho, donde hubo fuego, crecerá la llama. Y ahí, cuando se fundan en la intimidad, con la presencia de Dios, todo se va a resolver. Pero tiene que haber una comunicación. Y tienen que en esa comunicación escúchense. Hablen con el corazón, pero escúchense con el corazón. Pídanle a Dios que les bendiga, que les ayude, que le levante todo eso. La pasión, el deseo, el ánimo, la confianza, los propósitos. Sorpréndanse. Ustedes humanamente sorpréndanse el uno al otro. Háganse sentir deseados. Bríndense placer. Pueden salir porque Dios es capaz de poner nuevamente eso en nosotros. En un momento determinado, ¿verdad?, manténganse siempre juntos, nunca se separen. Es un error lo que se dice, voy a darme un tiempo. Eso es terrible. Eso es del diablo. Voy a darme un tiempo, eso, para pensar, eso es diabólico. No le hagan caso. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Cuando usted dice, voy a darme un tiempo, necesito un tiempo. Cuando usted tiene dificultades y dice, me voy a salir a buscar a ver qué pasa, el diablo se va con usted. Quédese en su casa, ore, medite. No haga nunca eso. Y también busque la manera de que su esposa se sienta feliz. Vuelva a regalarle una flor, vuelva a darle un beso. Busque la manera de que sea así. La esposa haga una comida buena para la esposa. Haga lo mejor. Cuando el sexo no está ahí, cuando el sexo deje de estar, pues entonces anímense bien. Dios les bendiga. Espero que con este tercer estudio ustedes sigan adelante y confíen en el Señor. Confíen en el Señor, que hay mucho bien para ustedes y para su familia. Dios les bendiga, el Señor les guarde, y gracias por estar aquí. Gracias. Estaremos entonces viendo después la cuarta lección. Una vez más, estos estudios están dados para que lo compartan también con sus amigos, con su familia, con todos, porque es para que todos puedan entender algo. Mi deseo es que les vaya bien, porque es el deseo de Dios. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Amén.